vamos a ver quién fue José de Arimatea, que tiene mucho que ver con el Santo Grial. Como ya mencionamos en el video anterior, el personaje de José de Arimatea es muy importante en la tradición cristiana, obviamente, debido a que se le menciona en los 4 evangelios canónicos, más en los apócrifos y en particular en los Hechos de Pilatos, un texto que también es conocido como Evangelio de Nicodemo o Narración de José. Bueno, en todas estas narraciones, José tiene el papel fundamental de ir a Poncio Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús, que una vez bajado de la cruz, él quería envolverlo en un sudario después de haberlo limpiado y perfumado con ungüentos y finalmente enterrarlo en una tumba excavada en la roca. En cuanto a su identidad, Marcos, que es el evangelio más antiguo, y Lucas lo definen como miembro autorizado del Sanedrín, mientras que Mateo y Juan lo declaran discípulo de Jesús, pero Juan especifica además en secreto por miedo a los judíos. Bueno, entendemos que este señor José de Arimatea debe haber sido un hombre muy rico. Mateo lo dice abiertamente y además agrega que el sepulcro en el que se puso a Cristo era nuevo y de su propiedad. Con un mínimo de lógica es muy probable que el sepulcro fuera de su propiedad, porque nadie va a pensar, sobre todo en esa época, que fuera a sepultar el cuerpo de Jesús en el primer hueco libre que encontrara cerca. Bueno, los evangelios no mencionan ninguna relación de parentesco entre José y Jesús, José de Arimatea, ¿no? Pero se sabe por, el conocimiento de las costumbres y de las leyes, tanto romanas como judías, que solo un pariente cercano tenía derecho a ir a pedir el cuerpo de una persona condenada a muerte. Y se asumió ampliamente que él era un tío de María. Entonces cualquier parentesco aclararía también el sentido, bastante extraño, si no anómalo incluso, de colocar a Jesús en una tumba de su propiedad. Sería el uso de una tumba familiar normal, que un hombre de su clase social y de sus ingresos podía pagar fácilmente. La familia de Jesús, a pesar de los dibujos que siempre nos presentan, era una familia adinerada. José, su padre, era carpintero, como decían, pero tenía una empresa, modernamente podríamos decir una empresa constructora. María era del linaje de David. Su padre era un hombre de dinero, eso también está en los apócrifos, que manejaba muchos rebaños. Entonces, es lógico, entonces podría ser que José de Arimatea fuera un tío y, siguiendo con la tradición de la familia, estaba en una muy buena posición social y económica. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo hay más detalles sobre José de Arimatea y su papel en esta historia. Son detalles que tienden a mitificar la figura. Y en este texto se cuenta cómo José, después de haber enterrado a Jesús en el sepulcro que él mismo había cavado, desató la ira de los ancianos judíos y fue por tanto arrestado y encerrado en una celda sellada. Pero José desapareció de la celda dejando el sello intacto. Reapareciendo en su ciudad natal, José explicó a los ancianos que fue el mismo Jesús quien se le apareció en su celda y lo condujo a su casa para hacerlo testigo de su resurrección. Ya vamos a llegar a ver este texto en los días en que estamos viendo textos antiguos y ahora estamos con los apócrifos, ¿no? Bueno, algunos autores cristianos de la primera hora dan más detalles sobre José, como Ireneo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, Hilario de Poitiers y Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Es él, en particular, el primero en mencionar el hecho de que José era uno de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio de Lucas,
elegido por Jesús y enviado en misión de 2 en 2. Bueno, tras lo que cuentan los evangelios, la figura de José de Arimatea asumió, sobre todo en la época medieval, una importancia considerable, convirtiéndolo en protagonista, en un entrecruzamiento de historia y leyenda de dos grandes hilos narrativos, entrelazados entre sí: la predicación y la difusión del cristianismo en Gran Bretaña y el ciclo de las novelas del Grial, de las que hablamos en el video anterior, donde su personaje se asocia definitivamente con el Santo Grial. Entonces ahí ya empieza a jugar la leyenda. Como todo, van pasando los siglos y la cosa se va deformando. Y es el famoso pasar de boca en boca, a lo que se le agrega la manipulación que pueda haber. Y con esto de la misión de José en Gran Bretaña, aunque hay numerosas crónicas sobre la expansión del cristianismo en Gran Bretaña, fue solo durante la Edad Media cuando esta actividad se vinculó específicamente con la llegada del supuestamente de José de Arimatea, como la historia del Santo Grial. Todo empieza en la Edad Media, en el medio hay un gran vacío. Y la primera mención directa de José en Gran Bretaña se encuentra en La vida de María Magdalena, obra de Rabano Mauro, el arzobispo de Maguncia. Según su relato, José llegó por primera vez a Francia junto con María Magdalena y otros personajes, que eran las dos hermanas de Betania, María y Marta, Lázaro, que resucitó de entre los muertos, San Eutropio, Santa Salomé, San Cleón, San Saturnino, Santa María Magdalena, Marcela, sierva de las hermanas de Betania, San Macio o Maximino, San Marcial y San Trófimo o Restituto. Bueno, desde Francia, luego sería enviado a Gran Bretaña con algunos discípulos para predicar ahí el Evangelio de Cristo. Esto es lo que cuenta Rabano Mauro alrededor del año 800. Sin embargo, considerando también las crónicas anteriores y cruzando los diversos testimonios, se puede intentar reconstruir la historia. Y aparece Gildas III, alrededor del 550, cronista de aquella época, que afirma en sus escritos llamados de Excidio Britanniae que los primeros preceptos del cristianismo fueron llevados a Gran Bretaña durante los últimos días del emperador Tiberio César. Tiberio murió en el año 37 y esa fecha es compatible con lo que venían afirmando y lo que en 1601 dijo el cardenal Cesare Baronio, que era un eminente bibliotecario del Vaticano, que en sus Annales Ecclesiasticae afirmaba que José de Arimatea fue por primera vez a Marsella en el año 35 y de ahí fue enviado a predicar a Inglaterra. En la Galia del siglo I había una figura importante que era el apóstol Felipe. Tanto Gildas como William de Malmesbury están de acuerdo en que fue Felipe quien organizó la misión a Gran Bretaña. Y en un escrito de alrededor del año 1420 por ahí, llamado De Sancto Joseph Arimatea, de John Capgrave, afirma que 15 años después de la Asunción, es decir, lo que sería aproximadamente el año 63, considerando que María habría subido al cielo, habría muerto en el año 48, José, dice textualmente, trajo a Felipe el apóstol entre los galos. Y viene una confirmación de parte de Freculfo, que era el obispo de Lisieux en el siglo IX, cuando dice que entonces San José llegó a Gran Bretaña con 12 apóstoles y desde allí comenzó a difundir el Evangelio, que había sido recibido con frialdad por la población local, pero que sin embargo fue tenido en alta estima por el rey Arvirago de Siluria, hermano de Carataco el Pendragón, que es el que se menciona en la saga de
el rey Arturo. Bueno, estos reyes lo recibieron con honor, le entregaron una vasta propiedad de tierra, le entregaron un equivalente a 1.440 acres, que serían 580 hectáreas, y 12 cueros. Y ese lugar se lo entregaron para ser utilizado como base en Glastonbury, Somerset. En Glastonbury, José de Arimatea erigió una iglesia primitiva de barro y ramas, y que fue de hecho el primer edificio cristiano en Gran Bretaña y que constituyó el núcleo original de la futura abadía de Glastonbury, destinada a convertirse en grande, rica, segunda en tamaño y en cuanto a riqueza, solo viene después la de Westminster en Londres. Bueno, la llegada de José a Glastonbury estuvo marcada por un evento milagroso, según dicen. De pie en la cima de una colina llamada Wirial Hill, José se acostó para descansar, plantando su bastón a su lado. Cuando despertó, el bastón había echado raíces, milagrosamente, y se había convertido en un árbol. Este árbol más tarde se conoció como Santa Espina, una variante del espino común, que adquirió una característica peculiar solo en ese lugar, alrededor de Glastonbury, que es la de florecer 2 veces al año, al comienzo de la primavera y en invierno, cerca del solsticio. Como esas 2 fechas comenzaron a asociarse con las 2 festividades más importantes de la cristiandad, es decir, la Pascua y la Navidad, que conmemoran el nacimiento y la muerte de Jesús, ese lugar, Holy Thorn o Glastonbury Thorn, se convirtió en un objeto de gran veneración hasta el día de hoy. Y como mencionamos en el video anterior, durante la Edad Media, en particular con la novela de Robert de Boron y toda la literatura sobre el Grial que floreció después de esta novela, es que el personaje de José de Arimatea adquiere una nueva importancia y un nuevo vigor. Antes de Boron, de hecho, el Grial, en particular en la primera obra en la que aparece, que es el Perceval ou le Conte du Graal, de Chrétien de Troyes, como dijimos, escrito en el siglo XII, no se llamaba santo y ni siquiera se asociaba a Cristo. Al contrario, en realidad ni siquiera se dice que es una copa, digamos, porque en esa especie de procesión que se hace en el castillo en la que se invita a Perceval, se dice que se lleva en la mano de una niña, sin especificar de qué se trata. Recién con Robert de Boron, por lo tanto, comienza la connotación estrictamente cristiana de esto del Grial. En la novela José de Arimatea, escrita entre 1170 y 1212, se dice que el Grial es la copa utilizada por Jesús durante la última cena y lo amplían con el relato del Evangelio de Nicodemo y añade que cuando José de Arimatea coloca el cuerpo de Jesús con el permiso de Pilatos, lo baña, le quita la sangre, bueno, le hace toda esa unción. Entonces, al notar una fuga de sangre de la herida en el costado, que fue infligida por la lanza del centurión Longinus, recoge las gotas en la copa que había tomado de la mesa de la cena y entonces ahí es donde recoge la sangre. Bueno, acá hay muchas salvedades para hacer, ¿no? Primero, ¿qué hacía José con la copa de la cena de la noche anterior a la crucifixión? O sea, en ningún lado dice que presumiera que la iba a usar para juntar la sangre. O sea, ¿qué hacía con eso? Bueno, única explicación, que la copa fuera de él, en todo caso. Y en segundo lugar, si estaba muerto, no puede estar saliendo sangre. Lógicamente, ¿qué explicación puede haber? Bueno, el milagro, que Jesús no era una persona normal, bueno, todo eso, que son cuestiones de fe. Bueno, entonces así sería como empieza a tomar esta importancia el tema del cáliz y cómo es que cuentan que pasó lo que pasó. Bueno, José, cuando se va a lo que era Britania, porque todavía estábamos en el Imperio Romano, se lleva la copa. Bueno, a partir de ahí,
empiezan a surgir numerosas leyendas a partir del relato de Borón, ¿no? No del viaje de José, sino que en la Edad Media empiezan a surgir estas leyendas y la gente empieza a buscar también a dónde es que José escondió la copa. Bueno, algunos dicen que escondió el grial en un pozo en Glastonbury, justamente al pie de este espino, que hoy se llama el Jardín del Cáliz, esa zona. Y dicen que las aguas en esa zona son aguas de manantial, que se tiñen de rojo, que adquieren propiedades taumatúrgicas. Bueno, empieza todo esto. Según otras tradiciones, el cáliz pasó a su sucesor, Hebrón o Bron, que había llegado con él desde Palestina y era su cuñado. Y este Hebrón o Bron había sido apodado el pescador rico. Y él se habría convertido en el segundo guardián del grial. A Bron le siguió Alano, y a partir de ahí se estableció un linaje de descendientes y guardianes del grial, entre ellos Anfortas, el herido rey pescador de las novelas del ciclo del Grial, para acabar con el rey Arturo, supuestamente también descendiente de José. Bueno, ahí ya empezamos con esta clase de las descendencias que no se pueden probar y que siempre legitiman cosas, y esto lo vemos desde el principio de los tiempos. Y tenemos como ejemplo el más conocido, el tema de los fundadores de Roma. Y siempre esto de legitimar de que eran hijos de un dios. Y bueno, ya ahora como la cosa cambió, estamos en la Edad Media, no hay dioses, sino que hay uno solo, y su hijo Jesús, entonces ahora todos descienden de Jesús. Bueno, suena bastante a eso. Independientemente de si haya tenido hijos o no, si haya habido descendencia o no, resulta que los personajes famosos y sobre todo los que detentaban el poder eran descendientes de Jesús. Ahora bien, hay muchos que dejaban bastante que desear, entonces es donde uno dice, bueno, se quieren justificar de alguna forma. ¿Y por qué? Porque, digamos, si el rey Arturo, del que nunca se ha hablado mal, pero era descendiente de José, que a todas vistas era pariente de Jesús, entonces formaba parte de la misma familia. Y así con todo. Después tenemos la historia de los merovingios, bueno, toda esa cuestión. Pero hay más explicaciones o más teorías al respecto, y hay una tercera tendencia que dice que José habría sido enterrado junto con el Santo Grial, por lo que todavía estaría escondido dentro de su tumba. Según la tradición, José vivió en Gran Bretaña durante al menos 20 años y murió a la edad de 86 años. También en este caso las tradiciones empiezan a multiplicar y se contradicen, y según algunos fue enterrado en Glastonbury, cerca de la iglesia que él había construido. Otros dicen que está enterrado en la isla de San Patricio, no lejos de la isla de Man. A partir de 1454 hay documentos que dicen que la reliquia de uno de los brazos de José se conserva en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y ahí empezamos con el desmembramiento de santos, en donde empieza a haber partes de sus cuerpos en diferentes ciudades y países, y en donde a veces si juntamos todas las partes no da siquiera un ser humano, porque empieza a haber muchos brazos, empiezan a haber cosas, o cantidad de dientes que serían, bueno. Porque había empezado el tráfico de reliquias, porque esto se compraba y no eran precisamente baratas. Entonces venía alguien que decía haber estado en las cruzadas y que había traído esto o lo otro, vendían, había un tráfico infernal de estas cosas. La gente lo compraba, crédula. Otros directamente lo ponían para adoración, sabiendo que no era real. Entonces no se puede creer en nada, ya no hay manera de saber qué es real y qué no, más allá de lo aberrante de estar desmembrando cuerpos
por más santos que sean y con el objetivo que sea. Esto de dejar la cabeza en un lado, el cuerpo en otro, porque las ciudades se peleaban entre sí porque en una había nacido y en la otra se había muerto, o por esto o por lo otro, es horrible. Lo mismo que tenerlos en exposición, sobre todo partes como una cabeza, en el caso de Santa Catalina de Siena, la cabeza, que por cuestiones se preservó, digamos, por cuestiones de clima, por cuestiones ambientales se preservó, tiene la piel, está como momificada y está en pleno altar. Bueno, esas aberraciones. Entonces parece que hay un brazo o una parte del brazo de José de Arimatea en la Basílica de San Pedro. Bueno, ahora cuando se trata de indagar a ver más a fondo la figura de José, más allá de los evangelios, que es lo que dicen y es cuestión de fe y no se puede probar, cuando uno quiere encontrar algo, enseguida uno se encuentra con algunos detalles que son raros. La ciudad de Arimatea, de donde se dice que viene José, por eso está en su nombre, no existe. Historiadores, intérpretes del Evangelio incluso, debatieron durante mucho tiempo sobre la identidad de esta ciudad, que solo Lucas sitúa en Judea. Él dice, era de Arimatea, ciudad de Judea, pero no precisa dónde, y bueno, se aceptó así como venía. Hay una hipótesis de que se trata de Ramataim Sofim en Efraín, lugar de nacimiento del profeta Samuel. Otros dicen que puede ser Ramlá en Dan o Ramá en Benjamín. Aparte del hecho de que no está claro por qué el nombre tenía que haber sido tan alterado, porque no tiene nada que ver Arimatea con ninguno de estos nombres, ninguno de los tres lugares que se proponen están en Judea. Y bueno, si vamos a tomar lo que dijo Lucas, Lucas dijo que estaba en Judea. Entonces, bueno, ya vimos cómo lo más probable es que él estuviera relacionado con Jesús. La tradición afirma que era tío de María, la madre de Jesús. Pero esta hipótesis también tiene lo suyo, porque si nos atenemos a las crónicas de las actividades de José en Gran Bretaña y a la fundación de la iglesia, de la iglesia que él hizo, esta chiquitita, en el año 63, hay una cuestión con los números. Si María, según los cálculos, nació en lo que sería el año 26 a.C., como generalmente se reconoce, asumiendo que el nacimiento de Jesús hay que hacerlo retroactivo al 7 a.C., no al 0, bueno, que no existe el 0 tampoco. Pero bueno, se sabe que hay este desfasaje en el cálculo, que Jesús nació 7 años antes de lo que están contando. Entonces nos daría esta fecha. Ella debe haber tenido unos 19 años cuando Jesús fue concebido, y si José hubiera sido su tío, debe haber sido al menos 20 años mayor que ella, por lo que en el momento de la crucifixión María tendría unos 50 años, mientras que José tendría unos 70. Las crónicas dicen que José murió a los 86. Entonces, bueno, ahí hay un tema de edades y de fechas, porque nos dicen que él estuvo 20 años al menos en Gran Bretaña. Entonces empieza a alargar el tema de la edad. Entonces o habría muerto más viejo, o no era el tío, o era otro José. Bueno, no se puede, o sea, es una teoría esto de que es el tío, y está ahí. Los números pueden dar como no, están muy justos. Podría haber sido un tío muy jovencito, ¿por qué no? Tener menos de 20 años cuando nació María, podría ser. Pero por cómo viene la historia, por cómo la han contado, pareciera que no.
Bueno. En el libro El linaje del Santo Grial, Lawrence Gardner sugiere otra hipótesis y dice que no era el tío de María, sino que era Santiago, su hijo, llamado el Justo, el hermano de Jesús, como define Pablo en la carta a los Gálatas, que también está en las crónicas apócrifas, está en San Jerónimo y también está mencionado por en Antigüedades Judías. Esto lo menciona Claudio Josefo, que es un historiador, el tema de Santiago. Ahora, para entender cómo es esto posible, según este autor, él parte de un hecho. Dice que en el texto original del Evangelio, escrito en griego, el nombre Arimatea va precedido de un signo gráfico similar a un apóstrofe que indica una aspiración, digamos, para pronunciarlo. Entonces, una pronunciación exacta tendría que ser Arimatea, digamos. Y esto sugiere que en el término arameo original, la primera letra del término era un el, correspondiente a la voz a, que denota un artículo. Bueno, toda una cuestión gramatical que es de donde parte este autor. Entonces dicen, sabiendo que la lengua hebrea no tenía vocales, o no se podían escribir, digamos, y que para marcarlas se escribían en forma de puntos debajo de las letras, pero solo en escritos eruditos, entonces así para traducir el nombre hebreo de Jesús, los términos Jesús, Josué, Yeshua y similares son equivalentes. Entonces esto de Arimatea podría ser por lo tanto un título honorífico y sonaría a Jaramateo, es decir, la Alteza Divina, término equivalente al epíteto moderno de su Alteza Real. Entonces Gardner supone que Jesús era descendiente directo de la línea de David, bueno, esto se sabe, o al menos así se menciona en los evangelios, y que en consecuencia su concepción y la de sus hermanos habían seguido las reglas normales de la sucesión davídica. Y él sigue analizando y examinando cuidadosamente toda fuente disponible, canónica o apócrifa, también histórica, literaria, aceptada o rechazada por la Iglesia, o sea, no deja de lado ninguna. Y dice que, bueno, los descendientes directos, esto de la llamada línea de sangre, de Jesús, y empieza a hablar del tema del matrimonio con María Magdalena. Entonces, todo este análisis que él hace lleva a Gardner a salir con la teoría, la tesis de que Jesús y María Magdalena tuvieron 3 hijos, una niña primogénita a la que llamaron Tamar y 2 hijos, Josué, sería Jesús, llamado el Justo, que sería en las novelas del Grial sería Gais, que sería el mayor, y otro, Joseph, el menor. Después de la crucifixión, Magdalena y José se fueron de Palestina y se embarcaron para Francia, donde el apóstol Felipe había sido enviado para anunciar la palabra de Dios, y así fue que mientras María permanecía en Francia con Tamar y José, el más chico, José de Arimatea se llevó con él a Jesús, el mayor, digamos, de los hijos. Se lo lleva a Gran Bretaña. Y por lo tanto, las leyendas sobre la llegada de un Jesús adolescente a Inglaterra, siguiendo a José de Arimatea, tienen un fundamento. Esta hipótesis también explica la aparente dicotomía de las leyendas del Grial, y de hecho las 2 hebras más grandes del Santo Grial afirman que fue traído por María Magdalena a Francia y al mismo tiempo por José de Arimatea a Gran Bretaña. Entonces, si el Grial indica metafóricamente el linaje de Cristo, entonces esto explica esta aparente contradicción. Un hijo fue para Inglaterra, el otro hijo fue para Francia. Bueno, a mi gusto, muy traído de los pelos. Bueno, volviendo a José de Arimatea, que entonces se habría llevado a Jesús, el hijo de Jesús, a Glastonbury, según explica Gardner,
Esto explicaría el tema de que él no es el tío de María, madre de Jesús, sino que es el tío de Jesús, el justo, o el hermano de Jesús, de Jesucristo. O sea, lo quiere ubicar por ahí. Entonces, para explicar cómo Santiago, el justo, se convierte en José de Arimatea, Gardner hace la siguiente hipótesis. En las líneas de sucesión davídica, el regente actual recibe el nombre honorífico de David, mientras que el hijo mayor destinado a la sucesión recibe el título de José. Sin embargo, si en un momento dado todavía no había hijos, o el hijo elegible era menor de 16 años, era el hermano mayor quien tomaba temporalmente el título de José. Entonces José pasa a ser un título ya y no un nombre. Entonces, según Gardner, eso es lo que le sucedió a la familia de Jesús cuando Jesús, el justo, era aún pequeño y aún no estaba en edad de suceder a su padre y convertirse en el nuevo David, el hermano mayor de Jesús, Santiago. Bueno. Porque en la lista de los hermanos de Jesús, Santiago siempre está nombrado primero, lo que indica que él era más grande. Que esta es toda una discusión, por supuesto, dentro de la iglesia. Algunos lo niegan, otros dicen que sí. Dentro de lo que son los rabinos, sí toman a Santiago como hermano de Jesús. Bueno, hay toda una cuestión, hay una discusión que no va a terminar nunca, obviamente, porque siempre estamos hablando de algo de lo que no tenemos pruebas, de que todo es una cuestión de fe. Entonces, cada cual... Bueno, entonces... Porque esto parece es un embrollo de una serie, una novela latinoamericana, ¿no? Entonces Santiago habría asumido el título de José como tal y se convierte en el tutor del hijo de Jesús, también llamado Jesús. Por eso este José de Arimatea sería Santiago, con el título de José. Un poco retorcido, pero se va entendiendo la lógica de Gardner, que es la de Gardner. Bueno, el último título honorífico de Arimateo, es decir, Su Alteza Divina, se le confiere en honor al alto cargo, dentro de lo que es su linaje, además de ser rey, digamos, de ser el hijo del Mesías. Entonces por eso sería Arimatea, no sería un lugar, sino Su Alteza Divina. Bueno, y él dice que una prueba de que esta hipótesis es así como él la presenta, se encuentra en la supuesta primera piedra de la iglesia que José de Arimatea, o Santiago el Justo, había erigido en Glastonbury a su llegada y que se mantuvo en el posterior edificio medieval. Esa Lady Chapel que se convirtió en el primer núcleo de la futura abadía de Glastonbury. Esa piedra, que está expuesta a lo largo del muro sur de las ruinas de la Capilla de la Virgen, contiene dos palabras inscriptas que dice Jesús María, que tradicionalmente son la dedicatoria que el pequeño Jesús, digamos, quiso hacer a su madre. La supuesta fecha de esta dedicatoria, según las crónicas, es del año 64, año en el que supuestamente muere María Magdalena en su retiro espiritual en la cueva en Saint-Baume. Por lo tanto, quedaría claro en este punto a qué Jesús y a qué María se refiere la piedra. Todo esto según Gardner. Bueno, en cuanto a la identidad, los evangelios de Mateo y de Juan declaran a José discípulo de Jesús. Lucas declara que Jesús nombró hasta 70 discípulos a los que envió de dos en dos a todos los lugares del mundo conocido para predicar su palabra. Si José fue su discípulo, entonces debe haber sido incluido en este grupo de 70. Y hay varias listas de estos discípulos. En algunas tradiciones hay hasta 72.
Y estas listas fueron recopiladas en diferentes momentos. El relato más antiguo de esto es el de Hipólito de Roma, a quien se le atribuye un escrito titulado Sobre los 70 apóstoles, así se llamaría. Otras listas se compilaron en los siglos siguientes. Eusebio de Cesarea afirma que en su época no había lista. En su historia eclesiástica enumera entre los 70 solo a Bernabé, Cefas, Matías, Tadeo y Santiago, el hermano del Señor. Sin embargo, José de Arimatea nunca se menciona en ninguna de estas listas, lo cual llama la atención, ya que es uno de los pocos personajes para ser mencionado en los 4 evangelios y dada la importancia y el papel que jugó durante la pasión de Cristo, supuestamente. El único que menciona a José entre los 70 es Juan Crisóstomo, en el siglo IV. Sin embargo, llama la atención que el nombre de Santiago, el hermano del Señor, aparece siempre en todas las listas y normalmente en primer lugar. Santiago, que se traduce por James, por a veces Jacobo. Bueno, entonces, otro misterio más. José de Arimatea, invención medieval. Es decir, hubo un José de Arimatea que fundó esta iglesia en Glastonbury. Ahora, ¿cuál era su nombre original? ¿Cómo es que llegó a ese nombre? Estamos siempre con lo mismo, el tema del griego, el arameo que pasa por el griego para después pasar a otros idiomas y se pierde entonces todo concepto. Si José era el nombre, si era un título, si esto de que María Magdalena llegó a Francia, pero al mismo tiempo se llevó el grial, y al momento también aparece José con el grial en Inglaterra. Entonces podrían ser 2 hijos de Jesús y se llevan uno a un lado y otro al otro. Todo muy intrincado. Imposible, además, de corroborar nada de esto. Son todas teorías sobre teorías sobre teorías. Pero es bueno saber que existe todo esto, de dónde sale. Son autores de libros. No hay ninguna cuestión más extraña que eso. Entonces, cuando empiezan con toda esta historia de empezar a achacarle cosas y de que si María Magdalena estuvo o no estuvo, si era la mujer, si tuvieron hijos, son todas cosas que van surgiendo a partir de la Edad Media. En el medio nadie habló del tema. Y no era precisamente una época en la que, digamos, hasta que empezó la Edad Media, no había una persecución de la Iglesia contra la herejía, porque todavía era bastante débil en ese aspecto. Entonces, que surja en la Edad Media, donde justamente se estaba marcando a los herejes y salen con esto, que para la visión de la Iglesia es una herejía, es como raro. No es el mejor momento para que haya salido una historia de este tipo. Así que bueno, ahí queda la incógnita sobre quién era en realidad José de Arimatea. ¿Por qué hacen tanto embrollo? Si bien es cierto que son cosas que a la gente le llaman la atención y que tratan de investigar y llegar a una verdad sobre el tema, pero la empiezan a intrincar tanto que hacen dudar incluso de cuál es el objetivo de tanto entrevero en estas cosas, porque quieren ir justificando las cosas que van apareciendo y para eso empiezan a elaborar unas teorías tan complicadas, que no es porque la realidad no sea complicada, pero a veces es como que hay explicaciones que no terminan de cuadrar nunca. Y lo extraño es que son explicaciones que surgen para hacer cuadrar cosas que no cuadran.
pero la explicación termina siendo peor de la base sobre la que se monta. Entonces, bueno, ahí está, hay infinidad de literatura al respecto y cantidad de teorías al respecto. Para entretenerse está muy bien. Ahora, si uno quiere saber la verdad, lo único que va a lograr es un dolor de cabeza. Bueno, nos quedamos con más dudas que cosas ciertas, pero así es la historia. Y sobre todo cuando es tan antigua y cuando hay textos que están tan manipulados o que hay muy poca información, que fueron destruidos, ocultados, quemados, lo que fuera. Entonces, nada, nos queda lo que algunos han podido investigar, lo que otros han elucubrado, lo que otros han querido colar. Entonces tenemos que, con esas herramientas, llegar a una conclusión que puede ser de la más variada, pero que no hay por qué tomar como algo sine qua non lo que sale en un libro, lo que nos quieren hacer pasar por la tele. Eso ya lo sabemos, sino más bien pensar ¿por qué? ¿Para qué nos meten todas estas historias sobre el Santo Grial, sobre el priorato? ¿Qué pretenden? Porque algo buscan. Esas cosas no se hacen porque sí. Entonces, más que quizás buscar información a lo desenfrenado, habría que tratar de entender ¿con qué objetivo?